Bueno, mi nombre es Agustín Echavarría, yo soy profesor titular de Metafísica en la Universidad de Navarra y me dedico sobre todo a temas de teología filosófica, teología natural o al conocimiento filosófico de la existencia y de los atributos o de la naturaleza de Dios. Los biólogos más avispados detallan un crecimiento inusual en el número de avestruces. Sus rutas migratorias parecen haber evolucionado, lejos de los tigres y baobabs de la sabana africana. Hoy se avistan avestruces en el bar de la esquina, en el Congreso de los Diputados o incluso haciendo cola en misa. Eso sí, todos comparten una misma característica. Ante el conflicto, esconden la cabeza bajo tierra. ¿Qué es el ser? Pues ni yo mismo te podría decir, creo que nadie puede definir exactamente lo que es el ser. Los científicos llaman a este fenómeno el efecto avestruz. ¿Tiene solución? Nuestra propuesta: sacar la cabeza del suelo, llamar a los expertos y responder de cara a los debates que se nos plantean como sociedad, sean sobre la vida y la muerte, el sexo de los ángeles o la mejor manera de cocinar un chuletón. ¿Te sumas? ¿Se puede conocer a Dios? Bueno, de hecho yo creo que sí se puede conocer a Dios por dos vías, por una vía natural, ¿no? Y por una vía sobrenatural. La vía natural es la vía filosófica, es decir, la reflexión que podemos hacer con nuestra razón, con la capacidad que tenemos de nuestro intelecto de conocer la realidad y conocer la causa primera de esa realidad. Tradicionalmente, muchos filósofos, incluso al margen de la revelación judeocristiana, llegaron a formular argumentos, razones filosóficas para demostrar la existencia de una primera causa del ser, de todas las cosas que conocemos por la experiencia, y a esa causa, pues naturalmente la han llamado siempre Dios, ¿no? Y así encontramos en Platón, en Aristóteles, argumentos filosóficos que demuestran la existencia de una primera causa. En el caso de Platón es un bien supremo, el bien absoluto, que es causa de la bondad de todas las otras cosas, y siendo causa de la bondad también es causa del ser y de la esencia, como dice Platón en la República, ¿no? Y Aristóteles también pues, ha llegado a formular un argumento para mostrar que existe un primer motor inmóvil que es acto puro, ¿no? Es decir, que es pura perfección y que es la causa y el fundamento de todas las otras realidades que tienen mezcla de acto y de potencia, es decir, que por un lado son algo, pero todavía no son todo lo que pueden ser, y bueno, pues eso reclama la existencia de una causa primera que sea acto puro, y que es lo que Aristóteles llama el primer motor inmóvil, al cual identifica claramente con Dios. Bueno, ¿cómo se deduce desde la razón que la primera causa es un ser personal? Una vía muy sencilla y muy simple es basarse en la famosa quinta vía de Santo Tomás, que lo que intenta mostrar es que justamente si en el mundo encontramos un orden afines, ¿no? La causa de ese orden tiene que ser un ser inteligente que ha orientado o que ha dirigido esas cosas, cada una a su fin. Solamente puede dirigir algo a un fin un ser inteligente, y eso es lo que entendemos por persona, ¿no? Que además de inteligencia tiene voluntad, eso quizá lo podríamos complementar con el argumento a partir de la contingencia. Si nosotros entendemos que todas las cosas que tienen el ser participado, es decir, que son efectos de esa causa primera, no tienen el ser necesariamente, sino que lo tienen contingentemente, es decir, existen, pero podrían no haber existido, eso quiere decir que su causa las ha causado voluntaria y libremente, porque eso es justamente ser una causa libre o voluntaria, poder actuar o no actuar, o actuar en un sentido o actuar en otro. Que Dios es omnipotente significa que puede crearlo todo. Pero ¿qué significa todo, ¿no? ¿Qué cae bajo ese todo o qué entra dentro de ese todo, ¿no? Dentro de ese todo, explica Santo Tomás de Aquino, entra todo lo que es posible, todo lo que es absolutamente posible. ¿Y qué significa que algo es absolutamente posible? Algo es absolutamente posible si no implica contradicción, es decir, si no implica la afirmación y la negación de exactamente lo mismo y en el mismo sentido. Por lo tanto, cuando alguien dice, bueno, si Dios es omnipotente, por ejemplo, podría hacer un círculo cuadrado, bueno, eso es falso. ¿Por qué? Porque un círculo cuadrado implica de suyo una contradicción, implica la afirmación y la negación de lo mismo respecto de lo mismo. Mira, bonita, pues esta exposición es de círculos. Sí. Y esto es una caja cuadrada. Hay un concepto de eternidad que es quizá el concepto más vulgar, y es el concepto de algo que no tiene principio ni tiene fin. Pero el concepto de eternidad propiamente dicho no es
el de algo que no tiene comienzo ni fin. Eso sería propiamente sempiternidad, es decir, ese es el concepto de algo que existe en todo tiempo. En cambio, el concepto propio de eternidad, tal como lo formula clásicamente Boecio, es el de la posesión total, simultánea y perfecta de una vida sin término. Una vida que se da toda simultánea, es decir, una vida que tiene tanta intensidad, vamos a decir así, o tanta perfección, que no necesita desplegarse en etapas sucesivas, en una duración temporal, porque precisamente tiene toda su perfección ya en un solo acto, ¿no? La temporalidad, la sucesión, se debe a la imperfección de nuestro ser. Nosotros somos seres temporales porque no tenemos de un solo acto toda la perfección que podemos tener, sino que tenemos que ir adquiriendo esa perfección con el tiempo. Pero Dios ya es perfecto de suyo y desde por toda la eternidad, lo cual quiere decir que es perfecto fuera del tiempo. ¿Cómo podemos conocer algo que está fuera del tiempo si nosotros existimos en el tiempo? Esa sería la pregunta, ¿no? Bueno, sencillamente porque el tiempo mismo es una participación de la eternidad de Dios. Entonces, de alguna manera, precisamente porque todas las cosas finitas, todas las cosas creadas, participan del ser de Dios, o sea, tienen el ser recibido de Dios por participación, no es que tengan el ser mismo de Dios, ¿no? Sino que tienen el ser recibido de Dios, ¿no? Al tener el ser recibido de Dios, tienen también una participación de la eternidad de Dios. La temporalidad es una actualidad sucesiva, es tener un acto después de otro acto, ¿no? Esa actualidad sucesiva en Dios es actualidad concentrada o tenida toda de una vez, vamos a decir así, o tenida en esa atemporalidad que es la eternidad divina. Pero precisamente porque el tiempo mismo es una participación sucesiva de la actualidad de Dios, es que nosotros podemos vislumbrar desde el tiempo la misma eternidad de Dios como pura actualidad. Bueno, propiamente hablando no puede cambiar porque al ser Dios pura actualidad y pura perfección es absolutamente simple, no está compuesto, y al no estar compuesto tampoco está sometido a la mutación o al cambio. Dios es simple y por ser simple es también absolutamente inmutable, ¿no? Pero eso no quiere decir que en su misma eternidad o en el mismo eterno presente en el que Dios vive, porque la actualidad de Dios es como una especie de eterno presente, sin pasado y sin futuro, puro presente, ¿no? En esa misma actualidad de Dios, Dios puede conocer las realidades temporales, ¿no? Él no las conoce sucesivamente, las conoce simultáneamente en su eterno presente, pero conoce que unas suceden antes y que otras suceden después, y desde su eterno presente Él tiene en cuenta todas las cosas que suceden en el tiempo. Eso quiere decir que desde toda la eternidad Él puede tener en cuenta las cosas que suceden en el tiempo. Por ejemplo, nuestra oración. Dios puede tener en cuenta que nosotros rezamos por que suceda determinada cosa, y esa determinada cosa sucede precisamente porque Dios atiende a nuestra oración, pero eso no quiere decir que su voluntad haya cambiado o que su opinión haya cambiado, sino que desde su eterno presente Él ya ha tenido en cuenta, vamos a decir así, todos los sucesos del tiempo para producir determinados efectos en otros momentos del tiempo, ¿no? Y en ese sentido se puede decir que aunque Dios no cambie de opinión y no cambie de voluntad, Dios puede tener lo que Santo Tomás de Aquino llama una voluntad antecedente y una voluntad consecuente. Es decir, que Dios, desde toda la eternidad o en su eterno presente, quiere que sucedan algunas cosas, pero de forma condicional. ¿Qué quiere decir? Que quiere que sucedan a menos que nosotros no queramos contribuir o colaborar con ellas. Creo que nadie en su sano juicio diría me quiero ir al infierno. El problema es entender ese ya sabe como algo temporal. Decir Dios ya sabe quién se va a condenar es incorrecto o es inexacto. Dios sabe en el eterno presente de Dios, en su eterno presente, lo que sucede en cada instante del tiempo y por lo tanto en su eterno presente conoce como ya realizada nuestra acción libre y al conocerla como ya realizada conoce también las consecuencias de esa acción libre también como ya realizadas, la salvación, la condenación o lo que fuera. Eso no quiere decir que nosotros no seamos realmente y verdaderamente libres, porque Dios ve el acto libre no antes de que suceda, sino que lo ve en el momento, vamos a decir así, que se produce. Es decir, no porque Él esté en el tiempo y en ese momento, sino porque desde su eterno presente ve como actuales, presencialmente, todos los instantes del tiempo. Y por lo tanto Él ve las acciones libres pasadas, presentes y futuras, pero fuera del tiempo, en su eterno presente, y ve las consecuencias de esas acciones libres también en ese eterno presente. Y al verlas, pues o bien Él causa, ¿no? Como causa primera,
todo aquello que hay de bien en ellas, en las acciones libres y en sus consecuencias, y por lo tanto es causa de nuestras acciones libres y de nuestra salvación, o permite que, por un uso deficiente de nuestra libertad, se produzca nuestra separación del fin último, de Él mismo en última instancia, y por lo tanto la condenación. Pero eso respeta perfectamente nuestra libertad, ¿no? Nuestra libertad queda, vamos a decir así, intacta en el sentido de que no le falta absolutamente nada de lo que tiene que tener para hacer una acción verdaderamente libre y responsable y que tenga las consecuencias de misericordia o de justicia que tenga que tener. Bueno, la pregunta es, ¿Dios sería un Dios malvado si crea algunas criaturas directamente para la condenación y por lo tanto si en su eterno presente sabe que se van a condenar, entonces las está creando para que se condenen? Bueno, no es así, ¿no? Dios crea todas las criaturas racionales para la salvación y para la bienaventuranza eterna y para compartir la eternidad con Él, ¿no? Y de hecho da a todas las criaturas racionales los medios, los auxilios suficientes para que si la criatura no quiere rechazarlos, vamos a decir así, entonces la criatura finalmente se salve, ¿no? Es decir, da a todas las criaturas racionales lo que se llama la gracia suficiente, es decir, el auxilio de su gracia suficiente como para que la criatura coopere con esa gracia y alcance la salvación eterna, ¿no? Sin embargo, algunas de estas criaturas en determinados momentos del tiempo o de la eviternidad, si son criaturas espirituales como los ángeles, etcétera, etcétera, deciden libremente y por su propia voluntad rechazar o no aceptar ese auxilio o esa ayuda o esa gracia que Dios les confiere para alcanzar la salvación y por lo tanto resultan condenadas como consecuencia de su propia libertad. Y esto Dios lo ve en el eterno presente. No es que Dios las crea de antemano para su condenación, las crea para la salvación, pero vamos a decir así, en el mismo eterno presente que las crea para la salvación, conoce que ellas rechazan esa gracia y por lo tanto permite que se condenen o que no alcancen esa salvación, ¿no? No hay sucesividad ahí, no hay un momento previo en el que Dios dice, bueno, voy a crear esto para que se condene cuando todavía la criatura no existe.